Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo, y en esta ocasión vamos a presentar un equipo pues muy curioso, como ya estamos viendo a cuadro. Se trata de un radio despertador con casetera incorporada. Y bueno, en lo personal, lo más que me llamó la atención de este equipo es su diseño, el hecho de que trae reproductor de cassettes, trae sus ecualizadores de 3 barras, banda AM/FM, sistema de alarma. Me parece que son dos tipos de alarma. También podemos grabar con este micrófono incorporado, grabaciones de viva voz, así como también grabaciones desde la radio en ambas bandas directo hacia cassette. Ok, por si fuera poco, también tiene salida para audífonos aquí de 3.5 milímetros, es decir, si las bocinas no son suficientes, podemos sacar esa señal a equipos de mayores prestaciones. Ok, así es que si quieren verlo en acción, pues quédense a ver este video. No sin antes apoyarnos con un like, compartan, comenten, suscríbanse para recibir actualizaciones. Es gratis y hay mucho contenido por ver. Ok, bueno, pues bienvenidos y vamos a ver lo primero, que es lo estético y lo físico. Ya mencionamos que tiene un aspecto pues agradable, ahí lo podemos ver, muy agradable. Y el único detalle que está faltante aquí en este equipo, de hecho yo dudé en adquirirlo sí o no. Eh, la primera semana que lo vi, pues bueno, me llamó la atención, y ya la segunda semana todavía estaba ahí, dije no, ya me toca llevármelo. Ok, el detalle aquí con este equipo, hay dos detalles. Ok, el primero de ellos es que en la parte superior donde está la casetera no tiene la tapita. Ok, seguramente traía una tapita de acrílico muy suave, pero ya ven que de repente las personas no saben manejar bien los equipos, o a lo mejor se quebró, no sé exactamente qué le pasó, pero no trae la tapa del cassette. Ok, de igual manera hay personas con mucha creatividad, mucho ingenio, que pueden fabricar alguna mica, ok, recortar alguna especie de mica de cristal, ponerle unas aldabas y pues ya quedaría muy bonito. Ok, la verdad quedaría muy suave así. Entonces ya queda a criterio de pues de cada quien, si le quiere hacer una tapita o lo quiere dejar así tal cual. Ok, el segundo detalle de este equipo vamos a mencionar es con respecto al display o a los numerales del reloj. No sé si sea cuestión de falta de uso, porque ahorita al parecer los estoy viendo un poquito más intensos. Digo, no es mucha la diferencia, pero a ver, vamos a quitar una luz, un foco, mira, para que me comprendan mejor a qué es lo que me refiero. Ok, por ejemplo, vamos a hacer un acercamiento. Eh, Pueden ver ustedes que el lado izquierdo de estos numerales se miran un poquito más intensos que este otro. Ok, aún así, aún sin embargo, va a costar trabajo lo que es distinguir los dígitos. Ok, o sea, poder saber si está marcando las no sé, las 5 con 35 minutos, por decir un ejemplo, va a ser un poquito difícil. Por ejemplo, ahorita vamos a ajustar a tiempo supuestamente, mira. Entonces, aquí a simple vista no sabemos exactamente si son las 10, si son las... Ok, eso es lo que yo me refiero. Entonces, está está un poquito complicado, está complicado saber exactamente qué tiempo es el que se tiene. Ok, aquí vamos a avanzar estamos ajustando el tiempo, pero les digo, es difícil saber, ok, qué horario es. Aquí parece, lo estoy viendo desde la cámara, parece que dijera 12:42. Ok, posiblemente ya con el uso puede que mejore esta situación, pero al menos ahorita me está dando ese problema. Ok, ahora el brillo del display supuestamente debe tener como dos niveles.
ok, pero ahorita aquí en brightness solamente me da pues ese nivel. Bueno, ahí está, son como dos niveles. El primero prácticamente ni se ve, mira, y ya el segundo ya parece que sí es 1242 43, ok. Entonces esos son los dos detalles que tiene este dispositivo, la pantalla y lo que es la tapita de la casetera, ok. Por lo tanto, en este video me voy a concentrar única y exclusivamente en lo que son reproducción y grabación de cassettes, así como también reproducción de música, sintonización, y vamos a jugar un poquito aquí con los ecualizadores, ok. Igual vamos a conectarnos aquí en salida de audífonos, ok. Entonces vamos a encender la radio, ok. Por aquí, bueno, este botón es de apagado y este otro es de encendido, ok. Básicamente aquí esto hay que ubicarlo. Los controles de acá arriba son para ajustar lo que son los tiempos, los horarios, ok. Hay tiempo de avance rápido y lento, o sea, hay un par de botones que es para avanzar y otros para retroceder, ya sea bajo o rápido, okay. Para eso se tiene que mantener presionado el botón de time set, dejarlo presionado y presionar ya sea el avance rápido o el avance lento, okay. Que en este caso estoy realmente jugando con los controles de reversa, pero si quieres avanzar, aquí donde dice forward, aquí es para avanzar. Y brightness ya lo dijimos que es la luminosidad de los dígitos. Estos dos selectores que están aquí son para establecer las alarmas. Las alarmas, si quieres alarma pues tradicional o la alarma con música. Cuando hice alarma con música, supongo que será reproducir el cassette, pero ahorita, como les digo, está muy difícil determinar los tiempos y establecer alarmas porque no se entiende claramente en qué horario, qué dígito está, ok. Entonces, bueno, vamos a omitir esto. Este que tenemos acá es un selector de banda AM, FM y FM estéreo, ok. Le sigue con el ecualizador de graves, medios y agudos, ok. Y este último deslizante es el control de volumen, ok. Y aquí arriba van a ser controles de reproducción para la casetera. El botón de snooze, que ese es para cuando se dispara la alarma y la quiere silenciar, y listo, ok. Bueno, entonces vamos a y por acá, es que no lo van a ver ahorita porque tendría que mover mucho aquí ya como está acomodado, es el sintonizador de cuadrantes, que lo vamos a ver acá, ok. Ahí pueden ver que se mueve, ok. Entonces vamos a encender la radio on, ahí debe estar ya encendido. Subimos poquito volumen. Hablé a su oficina para pedirle trabajo, porque según yo al terminar el primer semestre ya era tiempo suficiente para empezar a combinar la teoría con la práctica. Sí, práctica ya. Así es, ya con eso. Y le caíste bien a don Jesús, que era muy especial. Desde su creación, el plan DM3 será implementado en un sinnúmero de ocasiones en todo tipo de eventos en los que se requirió el apoyo a la población. Delgado Caché por su apoyo para registrar. Amablemente recibió en exclusiva a la hora. Es que tienen una llamada. Ahí quedé. Conocen mejor como las dos universidades. El señor Adolfo Fernández. Ya ser el director. Experiencia mediante la reconversión de los... Vamos a banda AM. Y le dice a Jesús,
stories from practicing physicians. What he did. Y el fin de semana proceso. Tiempo la pasamos a la FM. Dentro del dispositivo. A las 8 de la mañana. They were the ones who... empatía con el personal. Y dije, pues aquí es donde yo quiero hacer periodismo, ¿no? Que es en el semanario Z. Ok, y ya lo apagamos. Entonces ya vimos que podemos sintonizar en AM, FM sin problemas. Se escucha bien. Y ahorita vamos a ir con la reproducción de cassettes. Para eso tenemos aquí nuestro cassette con la música de YouTube. Ok, nuestro cassette de YouTube volumen 3. Es una cinta del tipo 1 y vamos a reproducirlo. Ok, el sentido en el cual corre la cinta es de izquierda a derecha. Ok, se sabe eso por el botón de playback hacia donde está orientada la flecha, en este caso así. Ok, es decir, de izquierda a derecha. Ok, vamos a colocar este cassette. Ahí está. Y vamos a reproducirlo. Ok, vamos a bajar volumen. Ahorita vamos a jugar un poquito con los ecualizadores. Ok, play. Ok, se escucha. Ahí está. Pausa. Seguimos. Ok, vamos a... Porque nos llega a la sociedad a decirnos esto es lo que me está ocurriendo. Vamos a... Ok, vamos a adelantar. Ok, en este caso ahorita el radio está apagado, ok, para evitar que salga la radio e interfiera, lo tienes apagado y de todas formas la casetera siempre va a funcionar, siempre y cuando el volumen pues esté a nivel que se escuche. Ok, vamos a adelantarlo más. Tiene ese pequeño sonido en el fondo, eso como así. Es un sonido, a veces uno se puede confundir como que la banda no estuviera bien, pero en este caso es un sonido.
la segunda canción, muy suave. Ok, una pequeña pausa. Ahí acabamos de escuchar el volumen máximo y ahorita estamos como en aproximadamente 3/4 partes de volumen. Vamos a adelantarlo más. Otro tanto. Vamos a conectar nuestro cable auxiliar para la salida de audífonos y escucharlo en un dispositivo de mayor potencia. Vamos a bajar todo el volumen, regresamos otro tanto. Subimos poco a poco.
Muy bien. Ok, ahorita que estamos haciendo este video me estoy dando cuenta que, bueno, este display aparentemente ya no sé si ya se compuso, pero aparentemente marca las 3 de la tarde. No sé cuál de los dos, si es AM, PM, pero bueno, ya mejoró la calidad de los dígitos. No estoy seguro si ponerle una alarma. Bueno, ahorita, a ver. Ok, alarma 1. Ok, vamos a ver si tengo éxito con esto. Ok, vamos a ver. Ok. Es que la verdad no sé si va a estar un poquito difícil esto. Según qué hora es, a ver. Sonaría con música. 307. A ver, vamos a ver si lo podemos lograr. 307. Ah, no, ya movimos el tiempo, creo. Oh, ya hicimos un relajo aquí. 242. 308. A ver, pero ¿qué tiempo es ahorita? 308. Ah, ok. La alarma debe de ser. Ok. A ver si lo logramos. A ver. 320. 25 es lo que no se distingue muy bien esto. $12. 10. Vamos a dejarlo en 10. Vamos a dejarlo en 10. Ok. Solamente que no sé si va a sonar en... Ok. En la tarde. Ah, ok. En la tarde. Entonces... me parece que le tengo que dar la vuelta todavía. Es que no se distingue bien cuál de los dos aquí en AM, PM. Ok, a ver, 5. Déjame regresarme. Vamos a avanzar otro poquito. No sé si cae ahorita en AM o PM. No lo sé porque no se le entiende muy bien. Supuestamente debería ser así. Bueno, no lo sé exactamente. Sí está un poquito confuso. Pero parece, todo indica que el display se va a mejorar. Aparentemente. Hay temas muy complejos, no le da miedo que usted los tenga que publicar, etcétera. Y decía... Ok, aquí por ejemplo se disparó la alarma. En este caso, música. Ok, música. Ok. Está apagado. Entonces estábamos bien ahorita en AM. Era 3:10 de la mañana. Y la alarma a las 3:10. Sí, acá arriba, hasta arriba, dice set.
en qué horario es la alarma, y tú le eliges la alarma que suene con timbre, donde dice alarm, sería con un timbre, alguna especie de chicharra electrónica, bip, lo que sea. Y en música se va a disparar con la estación que tú hayas dejado previamente y el volumen seleccionado, ok. Pero si se batalla ahorita, al menos ahorita sí se batalla, porque no se alcanza a distinguir bien el horario, ok. Ahorita sería 3:11, parece 17, pero no, realmente es 11, ok. Vamos a dejar entonces a un lado el tema de las alarmas. Hasta mero abajo, estos dos selectores es quitar las alarmas que queden sin efecto. Aquí en la alarma 2 es lo mismo, puedes configurar otro horario y ya, ok. Entonces vamos a seguir con la reproducción de música. Vamos a regresar toda esta cinta. Me gusta la calidad de reproducción que tiene, se escucha muy bien, ok. Es como tener tu radio, tu despertador y a la vez una casetera aquí. Tiene buena velocidad de rebobinado. Cabe mencionar que sus bandas son las originales. No ha sido reparado de las bandas, ok. Es sus bandas originales tal cual. Vamos a reproducir. Ahí está. Vamos a extraer este cassette. Se escucha muy bien el cassette. Ok, aquí para Exjet. Bueno, tienes que sacarlo aquí con cuidado. Por un lado, por lo visto. Ok. Esa fue la prueba de reproducción. Ok. Y ahora vamos a ir con pruebas de grabación. Ok, vamos a quitar aquí la salida de audífonos. Ya pudimos también constatar que se escucha más fuerte todavía que con sus altavoces. Por si acaso no es suficiente. Ok. Vamos a reproducir un poquito de este cassette, que es del tipo 4, es decir, metal. Ok, música, bueno, cinta del tipo metal. Vamos a adelantarle. Playback. Vamos a adelantarle más. Vamos a dejarlo aquí, hasta acá. Este está bien ahí. Listo, otra vez. A ver que avance un poquito más. Ya con la música reproduciendo, ese sonido que se escucha de fondo en este momento no se pierde, no se alcanza a escuchar. Okay. Hasta ahí. Por cuestiones de copyright no lo podemos reproducir todo, pero quien quiera escuchar todo el cassette con más duración, le vamos a poner el enlace directo en la descripción para que vaya vía Instagram. Ahí vamos a colgar un video con más o menos aproximadamente 3 minutos de música, okay, usando ese tipo de cintas. Ok, vamos a hacer entonces pruebas de grabación. Ok, aquí tenemos este cassette y vamos a hacer pruebas de grabación, tanto de viva voz como también desde la estación de radio hacia el cassette. Ok, ok, entonces vamos a grabar un solo toque en rec. Ahí está grabando. Ok, distancia aproximada con respecto a este micrófono es aproximadamente unos 45, cerca de 50 centímetros de retirado. Ok, entonces es grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es primera prueba de grabación.
distancia aproximada 45-50 centímetros con respecto al micrófono integrado. Equipo General Electric, radio despertador con casetera, salida de audífonos, doble alarma y sistema de ecualizador. Finalizando ahora. Ok, regresamos. Y a ver, vamos a ver qué tal quedó. Distancia aproximada con respecto a este micrófono es aproximadamente unos 45, cerca de 50 centímetros de retirado. Ok, entonces es grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1. Esto es primera prueba de grabación. Distancia aproximada 45-50 centímetros con respecto al micrófono integrado. Equipo General Electric, radio despertador con casetera, salida de audífonos, doble alarma y sistema de ecualizador. Finalizando ahora. Ok, sí, efectivamente, cuando pasa esto, que en algún producto tiene ese tipo de ruido, que en este caso sería, puede ser algún elemento que esté vibrando al interior y causa eso. Ok, más que nada cuando se hacen grabaciones usando el micrófono interno, pues va a registrar exactamente cualquier tipo de vibración que tenga. Ok, entonces como les había dicho, este equipo nunca ha sido reparado porque tiene sus bandas originales y hay ocasiones en las cuales mejor es dejarlos así, no intervenirlos. Entonces este es uno de ellos que no está intervenido. Vamos a hacer una segunda prueba de grabación, pero esto va a ser de estación de radio hacia el cassette. Ok, vamos a ir a encender la radio. Ya estamos en AM. Que buscan que estén mal. Y sabes que te das cuenta cuando un gobierno está siendo represor por eso. Vamos a grabar lo que están conversando estas personas en la estación de radio directamente hacia el cassette. Me imagino que ese ruido que se escucha de fondo no va a salir. A través de las redes sociales del Semanario Z o de mis compañeros. Todos mis compañeros tienen redes sociales. Ok. Vamos a regresarlo. A ver qué tal quedó. Llegan más cartas, llegan más llamadas, llegan más correos electrónicos, llegan más quejas, llegan más denuncias públicas a través de las redes sociales del Semanario Z o de mis compañeros. Todos mis compañeros tienen redes sociales y a veces los contactan directamente. Una prueba de grabación. Ok, efectivamente, como dije, cuando es grabación de viva voz sale ese ruido de fondo, pero cuando es grabación de la radio hacia el cassette sale limpio. Ok, no sale sin problemas. Así es que si son de las personas que quieren grabar las canciones de la radio directamente a cassette como se hacían antes, lo pueden hacer exactamente de la forma que acaban de observar. Ok, solamente rec y tener un cassette listo para grabar y ya. Ok, bueno, entonces vamos a hacer una segunda reproducción. En este caso vamos a usar otro cassette de la música de YouTube. Ok, ya le iba a abrir la compuerta, según es casi todos los caseteras lo traen aquí adelante, pero este está acá arriba y no trae compuerta, ya la costumbre. Ok, este es YouTube volumen 4. Ok, cinta del tipo 1. A ver, vamos a reproducir. Wow, ¿qué anécdota? Por ejemplo, así está la cinta ahorita, ya casi para terminarse. Ahorita vamos a regresarla un poco.
Este equipo tiene sus bandas originales y pues nunca ha sido reparado, ¿ok? A pesar de ello está reproduciendo bastante bien, muy bien. Tiene muy buena calidad de sonido, velocidad. Sí, tiene un sonido agradable, y si lo conectamos vía audífonos, como ya lo escuchamos, a un equipo externo, va a sonar mejor todavía, ¿ok? Una ventaja de que no traiga la compuerta o la tapita es, viéndolo por el lado positivo, es de que le van a poder dar servicio de limpieza al cabezal, tanto de grabación como de reproducción, los rodillos, todo accesible, porque cuando trae la tapita es un poquito más complicado, el espacio es más estrecho, y bueno, es la ventaja, para evitar que se contamine solamente tapándolo con alguna plástico, trapo, algo parecido, ¿okay? Aquí por ejemplo, miren, para mostrarles, ya rebobinó siempre casi prácticamente la mitad, ¿okay? Ahorita en lo que estuvimos platicando de los cuidados, ¿okay? Ahí está, vamos a escuchar otra vez. Por el otro lado, en este caso hay que meterlo primero así, y la parte está enfrente, ahí está. Excelente, muy bien. Aquí por ejemplo, al tener el volumen bajo, si alcanzamos a escuchar ese ruidito de fondo, ok, pero pues bueno, esta casetera está muy bien, adelanta muy bien, retrasa igual, reproduce, graba, todo hace sus funciones bien. Entonces se encuentra en su estado netamente original, nunca reparado, nunca reparado. Y ahorita ya a este punto parece que ya al menos el display ya se compuso bastante a como estaba. Vemos que dice que 325, no sé si es, parece que sí, AM, ok. Ya sería cuestión de fijarse bien qué onda con eso. Como dije al inicio de este video, posiblemente ya con el uso va mejorando esa cuestión del display. Brightness, que es el brillo, pues bueno, prácticamente es muy débil, mira. Ok, ahí está. Entonces ahí lo tienen. Vamos a apagarlo, prendemos la radio. En momentos cuando nos... Ahí está, cambio a banda.
Es que no hay estación. Ok, vamos a apagarlo. Ahí está. Ok, entonces ahí lo tienen. Vamos a desconectarlo. Listo. Ok. Y bueno, vamos a darle la vuelta. Ok, así se ve. Vamos a hacer un acercamiento a esas partes que son muy importantes para el mantenimiento, que es esto, mira. Ok, la ventaja de que no tiene la tapita es de que le vas a poder darle limpieza a esta pieza que está aquí, que es el cabezal de reproducción. Allá está otro cabezal, pero ese va a ser para grabar. Y aquí vemos el rodillo de goma, ok, esa como llantita, y el pivote donde va a apoyarse para planchar la cinta. Ok, todas estas piezas, ese rodillo de goma, el pivote de metal, este cabezal también, deberán de estar limpios. Ok, cada cierto tiempo darles limpieza, que no se le acumule óxido, suciedad, etcétera, para que evitar que la cinta se las vaya a comer, ok, o que las enrede, que las saque. Ok, pero en sí la calidad del estado en el cual se encuentra este equipo, la verdad es muy bueno, a pesar de los detalles que ya mencionamos. Ok, en la parte inferior cuenta con este conector para pila de 9 volts. Esto es un respaldo para cuando, por ejemplo, hay corte en el suministro eléctrico, tus ajustes de la hora, del tiempo, las alarmas, etcétera, no se van a borrar, porque esta pila de 9 volts va a alimentar la memoria, y la memoria es donde va a guardar los ajustes de las alarmas que tú ya le asignaste, inclusive el tiempo, okay, la hora se va a quedar respaldada, y aunque haya corte en el suministro eléctrico, no se van a perder esos ajustes. Okay. Entonces, pues bueno, de esta forma llegamos al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así, por favor apoyen con like, compartan, comenten y suscríbanse. No se olviden de visitar también el apartado de la descripción. Ahí vamos a dejar enlace directo a nuestra tienda en línea. Recuerden que este producto estará a la venta para quien guste, ok. Y también tenemos en venta otros productos, ok. Este equipo, más que nada, yo lo voy a promover como reproductor de cassettes, reproductor grabador, aunque no tanto como grabador de viva voz, ok. Se podría usar como grabador de voz, pero el inconveniente es que al fondo se escucha ese sonido que ya presenciamos. Entonces no lo voy a promocionar con esos fines, sino como, más que nada, como reproductor de música, radio AM/FM, y la posibilidad de grabar música desde la radio hacia cassette. Punto. Ok, bueno, entonces siendo así, despedimos el video. Muchas gracias a todos. Saludos a los nuevos suscriptores, bienvenidos. Espero les guste mucho el contenido de este canal. Estamos atentos ahí en los comentarios también. Y pues saludos a todos los suscriptores también que recurrentemente nos siguen, nos visitan. Algunas personas que manifiestan que no se pierden los videos. Muchas gracias por estar al pendientes también. Ok, así es que bueno, pues vámonos. Yo soy Gus Walker. Les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima. Bye bye.